Bienvenidos, este es el Festival del Bien Público. Hoy comenzamos con un spot premiado en el Festival de Cannes en 1977. Not knowing the risk of heart attack could be like living with a live bomb. The Heart Foundation says, don't risk not knowing the risks. See your doctor soon for a checkup. Bienvenidos al Festival del Bien Público, muy buenas noches. Y estábamos viendo, ¿no? este spot de los años 70, cómo concientizar con un mensaje potente, fuerte, ¿no? Sobre la enfermedad cardiovascular. Premiado en Cannes por su potencia, que todavía realmente vale la pena subrayar y valorar. Pero hoy vamos a hablar de algo que es absoluto tabú. Para nombrarlo en la vida, para nombrarlo en los medios, para nombrarlo cuando alguien lamentablemente fallece, que es el cáncer. Cuesta mucho hablar del cáncer y de diferentes formas de cáncer que lamentablemente sufren las personas. Y todo lo que no se nombra, se suele decir, bueno, no existe. Por ende, ahí está el desafío de cómo comunicar un tema tan delicado y tan duro. El primero de los spots les va a sacar una sonrisa. Es ocurrente, es de un país muy lejano a la Argentina como Islandia. Así se propusieron hablar del cáncer en Islandia. Kraftlaus buna, bíddu nú við. Það bætist ofan á allt svefnleysi. Endalaus byssur standa næturlagi. Þetta mögulega blóð í þvagi? Mjög mig, stöðugt með streng. Stíflaðar leiðslur en alltaf í spreng. Alveg að farast úr blöðrubólgu. Beinverkjum, slappelsi og magaólgu. Vonlaus, þig verkjar í allt. Hálfvillulegur og alltaf svo kalt. Komdu hérna kallinn minn. Láttu kíkja á blöðruð hálsinn. Y fíjense qué singular la impronta, ¿no? Un país tan lejano como Islandia. Acá en la Argentina quizás para algunos pueda parecer simpático o quizás no de la potencia suficiente. En un rato vamos a estar hablando con un especialista. Lo que se viene ahora es de una cultura más cercana, casi hermana como la italiana, y un homenaje a una película de Vittorio De Sica protagonizado nada menos que entre otros por Sofía Loren. Este es también otra propuesta publicitaria para hablar de cáncer con un guiño a personajes conocidos. Scialata, venite a fa marenna! Voglio scorrere pizza! Venite! Buongiorno, radice due pizze. E come coccia te? E come siete buona, donna Sofì? Gesù, e voi pensate sempre a sti cose? E voi tenete chi si promemoria. Copriti, Che cosa? copriti! Rosa? Gne. Tu lo sai che io tanto la finisco quando tu devi fare gli esami di prevenzione. Ancora con sta storia della prostata! E si capisce, dopo una certa età tutti ci dobbiamo controllare. Io mi controllo e te la controllare pure tu. Se no, fino a quel momento, in punizione. Va bene, mi hai convinto. Domani ci vado. Rosa! Sentite, ci facete perdere tempo. Rosa! Il cancro della prostata si batte anche in coppia. Fondazione Pro, insieme contro il cancro della próstata. Bueno, ahí está la referencia original, ¿no? El oro de Nápoles, la película de Vittorio De Sica,
con Sofía Loren. Obviamente la otra Loren, la de este spot, tiene otra impronta y otra mirada, Giacomo Furia y Sofía Loren, y una búsqueda de llegar a un público cercano, como el público italiano, a una mujer que fue símbolo, ¿no? Y sigue estrenando películas, símbolo del mundo del cine y el mundo también de, bueno, haber sido una sex symbol y también un gran repertorio. Es otra de las propuestas que, fíjense qué distintas, ¿no? La de Islandia y la de Italia, cada una hablando de un país singular. Y vamos a conectar con la opinión de un experto ahora, para poder justamente preguntarle cuán bien o cuán no tan bien comunican estas publicidades. Es el doctor Javier De Chiara, que es médico urólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Urología. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches, bienvenido. Hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar, doctor. Bueno, le pido a ver su mirada, ¿no?, sobre estas publicidades. Las dos tienen un tono muy distinto, por cierto, ¿no? Una tiene naturalmente la impronta de una sociedad muy lejana culturalmente a la nuestra como Islandia, y Italia una cosa mucho más identificable. A nivel comunicar el tema cáncer, ¿cómo las ve? Tal cual, bueno, como verás, como lo que vos marcaste, son bien distintas las formas de enfocar una campaña de concientización, sobre todo sobre el cáncer, y la realidad es que cada campaña se tiene que adecuar a la población a la que es foco, y aparte al tiempo en el que la campaña va a estar en el aire. Fíjate que al principio del programa habías mostrado un spot que era sobre problemas cardíacos. Sí. Y era mucho más fuerte, se notaba un poquitito el estilo, un estilo que ya hoy en día ya no sería algo agradable para el espectador, claro, para el destinatario de la campaña. Un golpe bajo. Y claro, a nivel temporal y a nivel cultural, la campaña islandesa casi que algunos la podrían considerar como hasta burlona, ¿no? Como que no se acerca, yo lo veo como un profesional, ¿no? Como un profesional de la salud. Y primero que algunos detalles tal vez clínicos yo los veo desde otra forma, desde otro punto de vista, y no sé si estarían tan del todo bien, pero la forma de comunicarlo es una forma que no sé si pega tanto en nosotros los latinos. En cambio, en la de Sofía Loren, los italianos, los españoles, los latinos, tal vez tenemos una forma de comunicarnos diferente, y eso se nota mucho en la diferencia de los dos spots, ¿no? Claro. Creo que el de Sofía Loren se adaptaría muchísimo más a todo lo que es la población argentina. Sí, absolutamente. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ante temas tan sensibles, ante temas realmente que son de enfermedades que se atraviesan con mucho dolor, mucho padecimiento, si hay espacio para el humor, si la comunicación tiene que permitirse el humor o si tiene que ser directa, seria y solemne. Bien, es bien difícil lo que vos decís, porque no todos somos iguales y no todos vamos a recibir de la misma forma hablar sobre alguno de los temas. El tema del cáncer en general ya es difícil de hablar, y el cáncer en el varón y el cáncer de próstata en el varón ya tiene un montón de ideas flotando en la cabeza de cada una de las personas, que puede hacer que si le hablas de una forma solemne la alejes, y si le hablas de una forma simpática, burlona o buscando el humor, también la puedas alejar, porque eso la persona la angustia, y alguien que le está hablando con humor de algo que lo angustia tal vez no lo logra acercar. Así que es muy difícil lograr ese equilibrio de un spot que pueda realmente llegar al público que tiene que llegar. Claro, claro, el desafío de lo masivo, ¿no? Lo difícil, lo dificultoso de que sea masivo y efectivo el mensaje. De esto se trata. Vamos a compartir, hablando de lo culturalmente cercano, un spot con el cual el doctor tiene que ver y que creo a algunos de ustedes les va a llamar la atención por lo interesante y lo logrado que está. Lo vemos. El cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en los hombres adultos. A partir de los 50 años, es importante que te hagas un chequeo al año, como lo hago yo, y dejes el tabú de lado. El tacto rectal no es doloroso, no genera grandes molestias y dura solo unos segundos. A tal punto que mientras grabo este comercial me revisaron, sin que nadie lo notara. Entra en la fanpage de la Sociedad Argentina de Urología y compróbalo. Sociedad Argentina de Urología. Un chequeo al año te puede salvar la vida.
Bueno, ahí está, el Tero Martínez Puente y la participación especial del doctor en este spot realmente breve pero muy potente, ¿no? Ahí usted demostrando que es todo cuestión de segundos y de hacerse cargo del chequeo, básicamente. De más está decir que es mi spot favorito, la concientización del cáncer de próstata. Está muy bien. Pero como características, tratando de ser un poco objetivo con respecto a este spot, la realidad es que una idea muy simple, sin mucha producción, puede lograr que sin apelar ni al miedo, ni al reto, ni a la burla, ni al humor, porque a lo que se apela es a la sorpresa más que nada, claro. Se puede dar un mensaje que se entiende de una forma simple y de una forma directa. Así que la verdad que eso es un mérito de los realizadores del spot, de quienes lo pensaron. Yo cuando fui convocado para participar de este spot, me imaginaba un montón de formas en las cuales se podía plantear esto, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, esto es la burla, aparezco yo desde atrás, ¿cómo lo va a tomar? Yo pensaba en mis pacientes también, y la realidad es que el enfoque que se hizo fue un enfoque tan elegante, por decirlo de alguna forma, que me dejó completamente satisfecho, y bueno, a las claras está que a un montón de jurados y a un montón de público también. Sí, absolutamente. Ahí pudieron ustedes tomar una muy buena repercusión, ¿no? De algo tan potente. Y esto, ¿no? El efecto sorpresa. Ahí sí, ¿no? Ahí podemos hablar de que el efecto sorpresa vale para el público en general. Sí, en ese sentido, si bien empieza a hablar del tema y ya te introduce sobre el tema, le agrega esa frutilla encima, que es que aparezca el médico de atrás y le quite, como justamente se llama el spot, ¿no? Break the taboo, le quite ese tabú de que el acto de la revisación icónica del urólogo, que es el tacto rectal, de que ese acto es un acto que puede producir dolor, molestias, un acto que los aleja, realmente que normalmente o hasta hace un tiempo los alejaba a los pacientes del urólogo. Doctor, lo voy a invitar a usted y a todos los que están viendo el programa a ver un spot que es interesante, no solamente por lo del spot, sino porque un buen spot puede tener un crecimiento, una llegada, puede ser un símbolo incluso, ¿no? Con la viralización, con las redes y también con los lugares que puede llegar a ocupar. Ahora vamos a ver de qué se trata, porque tiene que ver con el cáncer de testículos y con el fútbol. Miremos. People who hear testicular cancer, men, they get embarrassed. They don't want to talk about it. It deals with a part of the body that they're uncomfortable about. I think 55% of people, men, said this embarrasses them. How do we change that? Well, through what Costa Ricans love the most, football. In Costa Rica, everyone has played football and knows that if a lump appears in the ball, they can't play anymore. We use this to remind men that they do know how to examine themselves. Blue Cross Blue Shield presents the Check Ball. We teamed up with doctors, artists, and Eric Marine, a professional footballer, and testicular cancer survivor, to create a ball with a cancer lump. Then, we launched it in two of the most important games of the year. In doing so, we created what became the official ball for the National Football Championship semifinals. The whole country was talking about it. Pequeños sabemos cómo examinar esta bola, entonces tenemos que hacer lo mismo con nuestros testículos. Corre, mi hermano, porque la vida está en peligro. Es correcto, eso mismo, así es. Nada más revisarse, no cuesta nada. More than 140 minutes on air reached 76% of Costa Ricans, $450,000 in earned media, leads for cancer insurance purchases increasing 250%. And even if men didn't tell us if they had checked their balls, Google did. Si saben revisarse esta, revísense las suyas, maes. También. Bueno, intercambiábamos sonrisas con el doctor viendo, acá sí, ¿no? El humor y también la importancia de que se hable de un cáncer de testículos del cual se habla poco y nada, doctor. Por lo menos usted es un especialista, pero yo creo que no se habla nada de este tema.
Bueno, no tiene tanta frecuencia, tanta Ajá. prevalencia como el cáncer de próstata, pero sí es un cáncer importante en lo que tiene que ver con las enfermedades oncológicas del varón. Y la característica que tiene el cáncer de testículo es que ocurre principalmente en varones más jóvenes, que tienen la mitad de edad promedio de aparición que el cáncer de próstata, y en varones que no necesariamente tengan ninguna enfermedad, o sea, son varones jóvenes y sanos. Por eso que está muy buena esta campaña que apeló a un deporte, Claro. a donde los varones futbolistas son relativamente jóvenes, y justamente una de las público cosas también, que ¿no? encontraron fue la pelota, el público que tiene que recibir y que tiene que concientizarse sobre este cáncer. Justamente es el público que consume el fútbol y que tiene que ver con los deportes, ¿no? Los varones más jóvenes. Así que en ese sentido me parece una campaña que viene muy bien. Cuando hablamos, por ejemplo, y hemos hablado en el programa de cáncer de mama, hemos dedicado una emisión a ese tema, hablábamos de los chequeos, el tocate o te toca, que es una de las frases habituales. En este caso, en este cáncer de testículos, ¿qué hay que hacer para prevenirlo? Porque estos datos son importantes. La idea que vos buscás es prevenir, ¿no? En una campaña de concientización. Bueno, en el cáncer de próstata sobre todo, y en parte en el de testículo, en realidad no lo estamos previniendo. Lo que estamos haciendo es el diagnóstico temprano. Y el diagnóstico temprano en el cáncer de testículo, si se lo detecta a tiempo, las posibilidades de curación son cercanas al 100%. Por muy eso importante. que es tan importante no esperar a ir al médico, sino ya que el mismo paciente, que la misma persona se haga el autochequeo, se revise y si encuentra algo raro, que vaya rápido al médico. Y si puede hacer el tratamiento a tiempo, las posibilidades de que se cure literalmente de ese cáncer son muy altas. Totalmente. Así que en ese sentido no lo prevenimos, sino que hacemos un diagnóstico temprano, y el diagnóstico temprano nos va a ayudar a tener un perfil de sobrevida mucho más alto. Bueno, entonces acá es la que nos toca a los varones respecto al autoexamen, ¿no? Comparándolo, como decíamos, con el cáncer de mama. Así que bueno, vale la pena tenerlo en cuenta. Doctor, muchísimas gracias por permitirnos entender un montón de cuestiones. Muy amable. Un gusto, Maxi. Gracias, buenas noches. Y vamos a ir directamente ahora a Costa Rica para escuchar la opinión de los creativos de esta campaña que acabamos de compartir. Fuimos pues a buscar, a pensar básicamente por dónde podíamos hablarle a los hombres, y pues para nadie es un secreto que el fútbol, no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica, es quizás el principal entretenimiento pues para los hombres. Entonces a partir de ahí comenzamos a buscar insights, observaciones, formas de cómo comunicarle o cómo hablarles a ellos, y encontramos algo muy particular en Costa Rica, y es el tema de que cuando se es niño, o sea, hombre, mujer, se juega al fútbol y sucede algo muy particular, se juega en las calles, y cuando se juega en las calles a las bolas normalmente se les hace un bulto y se deja de jugar, o sea, hay que cambiar la bola de fútbol, el balón. Y el cáncer testicular, pues, de alguna manera es un tema muy similar porque se hacen bultos en los testículos. Entonces encontramos ese paralelismo y de ahí nació la campaña de Shakeable. Y fue tanto el impacto que tuvo que inclusive nos llamaron de las semifinales del fútbol nacional, del Campeonato Nacional de Fútbol, para que la bola fuera la homenajeada de estos dos partidos, sobre todo pues para promover también el tema de autorrevisarse y del autochequeo. Entre las puntas que teníamos, pues evidentemente tocar el fútbol por el tema de hombres y demás, ok, está bien, o sea, podemos entrar en ese terreno, pero lo hacía aún más difícil, ¿no? O sea, ya estás hablando de cáncer testicular y aparte estás hablando del fútbol, que ahí cada vez la vara va subiendo y se ha dicho muchísimo, ¿no? Entonces creo que el gran reto que tuvo el equipo y que lo lograron fue encontrar ese insight. ¿Cómo decís de una manera única algo que se ha dicho 70 millones de veces, de infinitas veces distintas, ¿no? Nada, o sea, muy orgulloso de la campaña, del trabajo de la agencia y aún más de los resultados que tuvo, monetarios evidentemente para el cliente, pero como repercutió en la actitud de los hombres, que lo pudimos ver reflejado y palpable en los resultados. Bien, y preocupa mucho el tema del cáncer de cuello uterino en las jóvenes, en las chicas jóvenes, que es el más frecuente y solo 1 de cada 3 realmente se testea, se cuida. En relación a esto, en Gales se hizo una campaña para concientizar y para comparar cuántos hay de estos exámenes, de estas consultas médicas versus otras cuestiones vinculadas a lo femenino, y va a ser sorprendente seguramente para muchos esta comparación tan lograda en el spot que se viene.
wax. Wax. That's a no-brainer. Absolutely. Yeah, definitely. As soon as that first letter came through the door, I thought, can't mess about with something like that. Once you get past the embarrassment, it's done, it's fine. It's nowhere near as bad as you think it's ever going to be. I think it's just not worth waiting or leaving it off. I think it's just go. It's just one of those things you just have, women have to have done. Yeah, definitely. And what you got to think about, it's not like you're like parachute, we change it. This we got for the rest of our lives, you know? For the sake of 5 minutes out of your day, 5-10 minutes tops. And all the nurses, they're so lovely, they're so calming with it, they're so relaxed, they can identify, they understand. Yeah. Once you've seen one, they all the seen same. them all. And it's nothing to us. We see them, we just go, okay, let's get the job done. Probably not. Because everyone is individual. I don't think we look that closely anymore. No. Talking through the treatment beforehand and just discussing that. The anxiety of that first strip, once it's done, you go, oh, is that it? And then you go, oh, it's fine, carry on. Yeah, and it's just that anxiety of something for the first time, and once you're over that. I thought it was going to be like a cotton swab. Yes, that's it. I don't know. It's like a little duck. When you look at them like this, they don't look scary in the slightest. Y lo que se viene ahora es una campaña muy interesante, muy interesante. Un poco lo decíamos, la importancia del autoexamen en las mujeres para prevenir el cáncer de mama. En un país donde las campañas no eran tan fuertes como India, se les ocurrió una idea muy interesante que tiene que ver con la batua o la batua, que es la pequeña billetera que usan las mujeres para poder justamente guardarla sobre el pecho. A partir de eso, una campaña muy colorida, muy interesante y, sobre todas las cosas, necesaria. We are asking them to do the regular self-breast examination at home. They are looking after their families. Checkup is not their priority. This Batua can be a real good reminder, and it will motivate them to get themselves checked. डॉक्टर मॅडम म्हणाले हा बटवा मला स्वतःची तपासणी करण्यासाठी आठवण करून देईल. Precioso, ¿no? Un hallazgo. Un hallazgo. Y esto tiene que ver con una campaña también amplia, global, podríamos decir, abarcativa por lo menos. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto, una idea,
un objeto lindo de guardar con las instrucciones, pero también una campaña de concientización, una campaña educativa y la posibilidad de que todas esas mujeres tengan el acceso a la prevención. Estos son los objetos y estos son los claros ejemplos de buenas campañas de bien público. Ahora vamos a pasar a la charla con un gran director de nuestro cine, un maestro como Carlos Sorín, que con la película El cuaderno de Tommy contó una historia real, una historia que está basada en una historia que muchos conocemos, partió de Twitter y tiene que ver con el cáncer y con un mensaje muy potente que él llevó al cine. Tener cáncer es como tener gripe. Nada vergonzoso, solo que 1000 veces peor. Hola. Todo se siente más potente y vívido cuando te vas a morir. La muerte es una cosa natural, o sea, triste, tremendamente triste, pero natural. Creo que la película debía fluir en esa naturalidad. Que es lo que tratamos, y tratar de amortiguar el drama con anotaciones de humor, pero así fue en la realidad, o sea, no es que eso fue un recurso mío como guionista o como director para atenuar el drama. Así fue María. En ese sentido, la película te diría que es testimonial, es casi un documental. La ficción tiene reglas que no siempre corresponden a la realidad, o sea, yo traté de ser lo más fiel, pero no era un documental, era una ficción. Por lo tanto, había que tomar licencias en función de la eficacia narrativa, ¿no es cierto?, de la eficacia dramática. Y bueno, la película está basada en el cuaderno que ella escribió en las últimas semanas de su vida, para que su hijo la recuerde. Es un tema muy duro, pero un tema muy... Los textos son los verdaderos textos de María y en ese sentido es documental, por eso es tan duro, no es que una creación del guionista, esto, realmente los textos son así. En ese sentido respeté el cuaderno a rajatabla, eran sus palabras. Felicitaciones por la nota sobre su esposa. Qué injusticia, te estás haciendo famosa por el cáncer y no por tu culo. Conocemos la historia de María Vázquez. María Vázquez, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Fue una linda experiencia, sí, porque hubo un fuerte compromiso de todos, del equipo y fundamentalmente de los actores. No era un trabajo más. Para ninguno de los actores fue un trabajo más. Yo creo que eso tiene que ver la temática y el caso de María Vázquez. Valeria tuvo un trabajo previo muy duro, un trabajo previo muy intenso, con entrevistas con el que fue el médico de María en las últimas semanas, como para que la sintomatología que ella demuestra en la actuación corresponda lógicamente a cómo sería o cómo fue en la realidad. Bajó de peso, se cortó el pelo, o sea, son cosas que para una actriz es una jugada, es una jugada. Y aparte de eso, le sumás el talento que tiene, no podía fallar. De cualquier manera, me parece que hay un tema que sí es más polémico, que no es el tema principal, porque el tema principal es el amor de ella por su hijo y cómo perdura eso más allá de la muerte, sino el tema de la eutanasia, ¿no es cierto? Si tiene sentido que alguien que está en la fase terminal de una enfermedad como el cáncer siga sufriendo. Es decir, yo creo que no tiene sentido, pero bueno, hay opiniones contrarias también. Nada dura para siempre. Ni el helado, ni las películas, ni lo feo, ni lo lindo, ni las hojas de los árboles, ni mamá. Fuerte, ¿eh? Fuerte, conmovedor. Todo lo que deja en el pensamiento, en la emoción, esta entrevista con Carlos Sorín, gran director argentino, y un enorme trabajo de Valeria Bertuccelli, de todas esas preguntas abiertas que el cine puede mostrar, por más que se trata, como decíamos, de una historia real, ¿no? De una historia que conmovió a través de las redes sociales y que efectivamente deja muchas cuestiones por recorrer en la memoria de muchos de ustedes y nosotros, y al mismo tiempo muchas preguntas respecto de, bueno, ¿qué se hace con el cáncer? Por supuesto, no es un tabú, no fue un tabú para María Vázquez, sino fue un tabú también para esta película. Después de la pausa, una pregunta abierta, que es: ¿qué pasa con los cuerpos después del cáncer? ¿Qué se puede hacer? En ese sentido, y con propuestas que les anticipo valen mucho la pena conocer, los esperamos tras este breve corte.
Muy bien, y seguimos en el Festival del Bien Público y como les habíamos anticipado, la pregunta es ¿qué se hace con un cuerpo que atraviesa el cáncer? El caso de Carmela, a quien vamos a conocer ahora, 21 años, superó el cáncer y decidió hacer un emprendimiento, decidió hacer una acción. Pañuelos para las cabezas que después de la quimioterapia, bueno, no tienen cabello, y justamente para acompañarlo desde la empatía nos cuenta su proyecto. Cuando estaba cursando el 4º año de la carrera, en 2017, me diagnosticaron con un linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer en los ganglios linfáticos. Yo en ese momento tenía 21 años y la verdad es que yo siempre digo que si le preguntaran a mi familia o a mis amigos hace 4 años qué era lo que a mí me distinguía o mi característica principal, les hubiesen hablado sobre mi pelo, porque yo tenía el pelo muy largo, lo cuidaba un montón y yo amaba mi pelo. Y bueno, obviamente a los 21 años con el diagnóstico de este tipo de cáncer, tenía que empezar la quimioterapia y lo que iba a hacer que se me caiga el pelo. Así que decidí no quedarme quieta y me puse a investigar. Me corté el pelo por los hombros y con todo lo que me corté me hice una peluca hecha con mi propio pelo, que con mis amigas la llamábamos María Elena para reírnos un poco. Y como me molestaba un poco, o no me sentía segura usándola sola, porque yo quería seguir juntándome con mis amigas y saliendo, y bueno, y teniendo una vida dentro de todo lo posible normal, por así decirlo, me empecé a probar vinchas y turbantes de mi psicóloga, que había pasado por el mismo diagnóstico, por el mismo linfoma, y me re gustaban las que me había prestado, pero la realidad es que yo quería quizás algo más colorido, más canchero. A mí siempre me gustó la moda y el diseño, entonces con pañuelos y con camisas viejas que había en mi casa, mi mamá me mandó a hacer 10 vinchas y turbantes para que yo pueda para que pueda sentirme segura y usar la peluca tranquila. Me la llevé a la playa, que me fui con mis amigas unos días de vacaciones cuando me dejó mi médica, y mis amigas me las empezaron a pedir prestadas, me empezaron a pedir las vinchas para salir, y me empezaron a pedir los turbantes para ir a la playa, porque eran re lindos, y para mí era un acto de amor, porque al final del día yo no era la única que estaba con algo en la cabeza, sino que todas mis amigas tenían puesta una vincha. Y ese viaje fue que me dijeron, ¿por qué no hacer un emprendimiento de vinchas y turbantes que sean de diseño, pero que también sean aptos para uso oncológico? Yo la verdad es que no había encontrado por ningún lado, y quizás parece algo superficial, pero es un tema, la caída del pelo y el verse pelada, es todo un trabajo que se hace para, bueno, el cambio de la imagen y algo tan significativo como es el pelo. Así que cuando volví de ese viaje dije, bueno, voy a probar de abrir una cuenta y hacer un emprendimiento. La verdad no me tenía mucha fe, pero lo abrí con un par de fotos que tenía y conté mi historia, subí un texto a Instagram contando mi historia y me fui a dormir porque yo había hecho quimio el día anterior, así que no daba más. Y al día siguiente, cuando me desperté, tenía 2.000 seguidores, me pedían si hacía envíos al interior del país, si hacía ventas al por mayor, y yo la verdad es que en realidad tenía 10 turbantes y vinchas que eran míos. Yo quería esto, que cada chica, esté o no en tratamiento, pero que cada chica que se ponga un diseño mío sienta que cualquier circunstancia de la vida no es un obstáculo, sino que es una oportunidad y que siempre se puede salir para adelante. Y hay una frase muy linda que me la dijo mi psicóloga el día que la conocí, el día después de mi primera quimio, que yo al principio no le creí mucho y no me gustó mucho lo que me dijo, pero hoy en día lo puedo afirmar y me gusta compartirlo, que es que el peor momento de tu vida puede ser el mejor momento de tu vida. Entonces es esto de darle un sentido a las situaciones, quizás a lo que vemos como un obstáculo y tomarlo como una oportunidad. Y bueno, ese es el mensaje que pretendemos transmitir y acompañar a todas las mujeres que estén pasando por algún tratamiento y algún tipo de cáncer.
Vamos ahora a meternos con historias que tienen que ver con qué se hace con los cuerpos después del cáncer. Y justamente nuestro invitado tiene que ver con eso, es uno de los fundadores de Mandinga Tattoo y ha trabajado sobre el cuerpo de mujeres, más de 1000, que atravesaron el cáncer. Diego Scarapoli. Diego, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido, bueno, bienvenido también ustedes a esta linda historia de que es, bueno, trabajar con sobrevivientes de cáncer de mama. Ahí vamos a hablar mucho, Diego, en segunditos nada más, pero antes de la charla vamos a compartir estas imágenes para que el público ya se ponga en sintonía. Mi abuela falleció hace 3 años, a los 98, y a los 75 años más o menos le habían sacado los 2 pechos a raíz de un cáncer de mama. Fue la primera experiencia que tuve. Y la segunda, a mi vieja hace cosa de 1 año le detectaron también un tumor en uno de los pechos. Así que me pareció que era una buena oportunidad como para adentrarme en esta historia, y lo que nunca yo creí que podía ser posible es con el tatuaje cambiar el estado emocional de una mujer. Porque cuando te dicen tenés cáncer es lo más negativo que te pueden decir. Había que darle un cierre a esto, no estaba terminado, estaba inconcluso. Yo me lo había hecho, después se me había borrado, así que dije, no, yo tengo que terminar esto. Uno a veces quiere convencerse de que está completo y de que está todo bien porque total no se ve, y es mentira. Y bueno, en el primer caso yo creo que transpiraba más que ella, porque tatuajes hago, pero el problema es ese tatuaje, ¿no? No es un tatuaje más. Terminó el tatuaje y me dijo, mirate al espejo. Y yo no me animaba a mirarme. Y cuando me miré así como estaba, fui y lo abracé y yo digo, recién lo conozco y ya estoy desnuda abrazándolo. Y lo abracé en tetas, así como estaba. Nunca lo pensé. Quería salir en bolas a la calle. No sé, creo que fueron 5 minutos, 10 minutos. Cuando me dijo, ya está, ya terminé. Yo, ¿cómo ya terminaste? Este me hizo cualquier cosa. Bueno, Diego, esto nace obviamente por muchas historias cercanas, ¿no? Mucha empatía de historias cercanas familiares, ¿no? Vinculadas al cáncer. ¿Y cómo decidís ayudar, acompañar, mejorarle el después de la enfermedad a tantas mujeres? Básicamente arranca porque mi mamá, mi abuela, mi tía, o sea, prácticamente todas las mujeres de mi familia padecieron el cáncer de mamas. Sí. Aparte de que he perdido a mi viejo por cáncer también. Y me enteré un poco de casualidad que las mujeres cuando pierden sus mamas, cuando le sacan las mamas a raíz de un cáncer de mamas, nunca más vuelven a tener sus areolas. O sea, mediante una prótesis la mama se forma nuevamente, la que tiene la posibilidad de tener una obra social que se la cubra, pero nunca vuelven a tener las areolas mamarias. Lo que hacemos nosotros es reconstruirla con un tatuaje de forma permanente. En el caso de la mujer que pierde una mama, se le replica mediante un tatuaje la areola que tiene. Y en el caso de las dos mamas, las mujeres que perdieron las 2 mamas, se le hacen las areolas mamarias. Claramente no tiene ni textura ni sensibilidad, lamentablemente, pero visualmente la mujer se vuelve a ver completa cada vez que se ve frente a un espejo, así que es muy importante. Obviamente todo esto se construye a través de la empatía, a través de poder construir con cada una de ellas, una especie de reparación, ¿es la palabra? Yo no sé si es una reparación, yo creo que es una vuelta a la vida para muchas de ellas. O sea, es increíble que un tatuaje del tamaño de una escarapela sea tan relevante para una mujer. Claramente hay mujeres que ni siquiera se ponen prótesis y llevan esas cicatrices como una herida de guerra, pero hay muchas mujeres que en su mayoría no se han quitado la ropa nuevamente frente a ningún hombre, ni siquiera a su pareja de toda la vida. Mujeres que no se pueden ver frente a un espejo. En el caso de mi abuela, por ejemplo, cuando le quitaron sus mamas, estuvo más de 10 años bañándose con una musculosa, así que es muy fuerte. No es solamente un tatuaje, al día de la fecha llevamos tatuadas de manera gratuita a 1.470 mujeres. Así que son casi 1.500 historias, y todas tienen en común esta historia que es tan fuerte. Seguro. A eso quería ir, ¿no? A las historias. Si tenés que compartirnos alguna en particular, ¿cuál elegirías? Para también que quienes están viendo el programa puedan dimensionar el significado que esto tiene, además hecho de manera gratuita por ustedes para tantas mujeres. Yo creo que la he contado en alguna oportunidad, pero la que más me impactó fue una señora que se vino de Bolivia,
viajando en un micro lechero, estos que tardaban casi una semana en llegar. Wow. Y claramente esto se hace con turnos, ¿no? Porque yo tatúo y vivimos del tatuaje. Esto lo hacemos de manera social. Y un día llego al negocio muy temprano y esta señora estaba sentada, una señora colla, una mujer aborigen de allá del sur de Bolivia, ¿no? Y ella me preguntaba si yo era el que hacía los pezones. Cuando yo llego al local, el local estaba cerrado, yo no entendía de qué me estaba hablando. En los primeros segundos es como que no entendía si ella habrá visto alguna nota o vaya a saber por qué me pregunta. Le contesté, la saludé y me dijo que se venía desde Bolivia, que hacía una semana que estaba viajando para venir a reconstruir, para venir a hacerse sus pezones que había perdido por el cáncer, ¿no? Así que la hice pasar, claramente la terminé tatuando y la llevamos a que pueda volver a su país porque no tenía plata para volver. Pero ella sentía de que si no tenía los pezones, el cáncer le iba a volver. Ella sentía que tenía que tenerlos. Y esa señora ni siquiera tenía prótesis. O sea, claramente no era un tema estético, era un tema de que ella en su cabeza entendía de que ese pequeño pezón tatuado iba a impedir de que el cáncer vuelva a su vida. Así que creo que fue de las historias más fuertes que me tocó vivir en estos años. Conmovedor, increíble cómo algo que vos hacés, ¿no? Con tanta dedicación, poder entender con esas historias, ¿no? Hasta qué punto es una reparación, me parece que estaba correcta la palabra en definitiva. Y también, bueno, claro, entender, ¿no? Sí, cómo se puede, después de todo, se puede volver a ubicarse en un lugar quizás hasta inesperado, ¿no? Con algo tan para vos sencillo, tan sentido, pero tan significativo para algunas y para todas ellas. Así que una alegría poder contarles a todos a través de la televisión pública esta historia de Mandinga y de lo que hacen. Diego, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y felicitaciones, laburazo, un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, historias conmovedoras, ¿no? Historias ejemplares. Estos hacen bien público y hacen mucho por los demás. La próxima semana hay mucho más del Festival del Bien Público, con nuevas propuestas, con nuevas temáticas y con la posibilidad de sorprender a través de buenas publicidades y de pensar todos juntos para mejorar la vida. De esto se trata. Hasta entonces. Chao.